Hola, mi nombre es Álvaro Coronado y hoy les voy a hablar sobre el laboratorio 2 de transferencia de calor, donde estudiamos el coeficiente de transferencia de calor en una superficie plana. Existen principalmente dos formas de convección. Una es la convección natural, de acuerdo a la cual las masas fluyen libremente según los cambios de densidad provocados por los cambios de temperatura de fluido adyacente a la superficie. Y la convección forzada, según la cual un flujo externo cambia las condiciones y permite que el calor fluya de manera más eficiente. La ley de enfriamiento de Newton dice que este calor se puede cuantificar como un coeficiente de convección por el área superficial por la diferencia de temperatura entre la superficie y el ambiente. En la experiencia contamos con un cubo de acero SAE 1020 y una caja para aislarlo. Es importante tener en cuenta que esta caja permitía ver solo una cara de este cubo, que sería la cual se sometería a la pérdida de calor por convección. Para esto, con un tornillo se tomó el cubo y se puso sobre un mechero, el cual lo calentó hasta una temperatura de aproximadamente 90 grados Celsius. Luego, con este tornillo se llevó de vuelta al cubo y se cerró el cubo, permitiendo que la temperatura se volviera más estable y homogénea en el cubo. Luego se abrió, se expuso al ambiente y se tomaron mediciones de temperatura cada 2 minutos, con un total de 10 mediciones. Luego de haber registrado todos estos datos, se vuelve a tomar el cubo con el tornillo y posicionarlo sobre el trípode para que el mechero pudiera calentarlo nuevamente. Se repite el proceso dejando que la temperatura del cubo se vuelva homogénea y se abre la caja que aísla el cubo. Pero esta vez el enfriamiento se hace ayudado de un ventilador que se encuentra a 50 centímetros aproximadamente del cubo. Ahora la temperatura se mide cada 1 minuto. Y antes de finalizar el proceso, se mide aproximadamente la velocidad del aire en la superficie del cubo. Ahora voy a hablar un poco sobre la teoría detrás del experimento. Primero presentamos los números adimensionales. Primero está el número de Nusselt. El número de Nusselt es un número adimensional que mide el aumento de la transmisión de calor desde una superficie por la que un fluido fluye, comparada con la transferencia de calor si ésta ocurriera solamente por conducción. El número de Prandtl es un número proporcional al cociente entre la velocidad de difusión de la cantidad de momento y la difusividad térmica. Luego, el número de Grashof es un número que es proporcional al cociente entre las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas que actúan en un fluido. También está el número de Reynolds, que la mayoría de las veces es usado para saber si el régimen de flujo corresponde a uno laminar, transicional o turbulento. Y finalmente, el número de Rayleigh es un número asociado con la transferencia de calor en el interior del fluido. Ahora se presentan algunas relaciones importantes para poder obtener los coeficientes de convección requeridos. Ahora, con los datos obtenidos, se presenta una gráfica de temperatura versus tiempo, donde la gráfica con rojo es la convección forzada y la otra es la convección natural. Y en la esquina superior derecha se presentan las condiciones iniciales y finales del experimento. Y antes de llegar a los resultados finales, se ha calculado los números adimensionales para cada temperatura registrada. Y con esta, cada coeficiente de convección obtenido. Finalmente, el coeficiente de convección experimental promedio para convección natural fue de 8,2, lo cual se encuentra dentro del rango esperado, y para convección forzada fue un valor de 110, lo cual también se encuentra dentro del rango esperado. Cabe notar que para ambos resultados, este se acerca más al límite inferior del rango de los valores teóricos esperados.